Prácticamente, en general, el pueblo argentino, los investigadores, no conocen absolutamente nada, excepto lo que se transmite, y que se transmite mal, erróneamente o falsamente. Y digo esto porque en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde yo doy clases en la cátedra del embajador Miguel Ángel Espeche Gil, hemos tenido problemas en la propia universidad, en la propia facultad, porque es decir, también se trata de que esta cátedra no exista, esté invisibilizada. Entonces me llamó la atención, ¿no?, que la UCA decida auspiciar estas investigaciones, que son fundamentales porque, cuando se habla de deuda, yo imagino que en general la gente piensa que es una cuestión del gobierno, de economistas, que no tiene incidencia en la vida diaria, en la vida de cualquier ciudadano y en las políticas públicas. Y no se tiene conciencia no solo de cómo esto condiciona la vida de los ciudadanos, sino qué ha pasado en los últimos 40 años con este problema. Yo no voy a hablarles de la época de la dictadura cívico-militar, de la deuda, cómo se constituyó, porque eso es materia de una investigación que se hizo hace muchos años y que probó de manera categórica y contundente que toda la deuda contraída por la dictadura militar, excepto algunos préstamos específicos, era producto de unos más descomunales fraudes que habían ocurrido en la historia económica del país. Lo grave es que todos los gobiernos constitucionales, sin excepción, reconocieron el delito. ¿Y por qué digo esto? El otro día, en el Senado de la Nación, cuando me invitaron a exponer, antes de dictar la ley que se iba a pagar los buitres, claro, yo le dije a los señores senadores y diputados: señores, una cosa es pagar lo que se debe, otra cosa es, por razones de política pública y tolerar algunos actos irregulares, otra cosa es negociar el delito, otra cosa es desconocer el orden legal del país, la violación de la Constitución, del Código Civil, del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, reírse a carcajadas del Estado de Derecho. Eso han hecho lamentablemente todos los gobiernos constitucionales. Y lo grave es cuando se intentó hacer algo diferente, esto fue inmediatamente abortado, como al asumir el doctor Raúl Alfonsín en diciembre del 83, su primer ministro de Economía ordenó una investigación en el Banco Central sobre toda la deuda privada. ¿Por qué? La deuda privada representaba en 1983 la mitad exacta de la deuda total del país, alrededor de 23.000 millones de dólares. Cuando se hizo la investigación, se empezó a ver que esas empresas no tenían constituida una deuda real, era una deuda ficticia que había servido para enriquecerse ilícitamente. ¿Y cuáles eran estas empresas? No eran pequeñas pymes o empresas como la de Baez o López, de aventureros, sino las grandes empresas del país, nacionales y extranjeras: Renault Argentina, Ford Motor, el Chase Manhattan Bank, el Banco América, Bridas, Renault, las empresas del Grupo Macri, es decir, una enorme cantidad de empresas que, por supuesto, a través de artilugios financieros, endeudaron a todo el país y que los gobiernos siguieron pagando hasta el día de hoy. Entonces, claro, esto le da la pauta de cómo esto afecta. ¿Por qué? Porque la Argentina ha pagado desde 1982 hasta hoy 450.000 millones de dólares de una deuda mayoritariamente fraudulenta. Cuando uno dice, escucha, hay que honrar la deuda no hay que honrarla. La deuda, si se deben, se pagan, y si no se deben, se impugnan y se cuestionan. Pero claro, esos son todos los grandes mitos que circulan, porque, como les dije a los señores senadores, señores, ustedes dicen y sostienen algunos que esto ya no se puede investigar más, porque ha sido sancionado por diversos congresos que han aprobado los distintos presupuestos, que aprobaron todas las emisiones de deuda. Es decir, ningún congreso puede legitimar el delito, ningún congreso puede dictar normas que vulneran el orden público. Que claro, que lo hayan hecho es un detalle. Y siempre pongo, por ejemplo, el gobierno del Ecuador, a pesar de que se había hecho lo mismo que en la Argentina, un día dijo, se terminó, se va a pagar lo que se deba, no lo que no se debe. Pero bueno, esto tiene que ver con el origen. Y aquí lo preocupante, que lo señalaba Florencia hace poco,
es esta especie de que en todas las negociaciones el gobierno nacional ha dejado de ser un Estado soberano y se ha sometido invariablemente a las presiones y a lo que le dictaron los organismos internacionales y los bancos privados. Un ejemplo, el Plan Brady. El Plan Brady fue la mayor reestructuración de deuda soberana hecha en el año 1993. Cuando yo estudié el Plan Brady, claro, había cosas que no se podían creer. ¿Por qué? Porque más allá de que eso sí, yo cuando el otro día, escuchando al ministro Padgay, me acordaba de que Domingo Cavallo, cuando firmó el Plan Brady en 1993, dijo exactamente lo mismo. El tema de la deuda quedó definitivamente solucionado y el año 2000 la deuda va a ser un lejano recuerdo. Cuando Cavallo dijo eso, la deuda era de 62.000 millones. Cuando se fue Menem en 1999, era de 145.000 y se habían vendido todas las empresas públicas del país para pagar la deuda. Claro, en el Plan Brady, que yo lo he analizado desde el punto de vista jurídico, no económico, uno ve cuestiones contractuales que no un abogado experto podría cuestionar, sino un estudiante que recién se inicia en la facultad. Porque todas las cláusulas son a favor de los acreedores. El Estado Nacional resigna su soberanía, se somete a la legislación de los Estados Unidos, se somete a la Corte de los Estados Unidos, se somete a todas las exigencias de los acreedores, al extremo de que, como por supuesto los acreedores no son tontos y saben que lo que están negociando puede ser absolutamente discutido e impugnado, pusieron una cláusula en todos los contratos que decía textualmente así: si este contrato fuera nulo, ilícito, ilegal o no ejecutable, la República Argentina renuncia irrevocablemente a pretender la nulidad del contrato, a solicitar la ilegalidad. ¿Cómo es posible cuando uno firma un contrato esté suponiendo que está firmando un acto ilegal? Eso lo hizo la Argentina. Y para colmo, como todos los contratos que firma el país tienen que tener la opinión no vinculante, pero fundamental del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino, los acreedores, para evitar que el Procurador del Tesoro se molestara en estudiar el contrato, prepararon lo que tenía que decir el Procurador y lo mandaron a Buenos Aires para que aquí se tradujera y el Procurador no firmara sin cambiarle una coma. Es decir, el Procurador, el abogado del Estado, se convirtió en abogado de los acreedores. Y además, el extremo a lo que se llegó es que en la parte final de los dictámenes siempre se decía que como el Procurador no conoce la legislación de los Estados Unidos, se confía en lo que le dicen los abogados norteamericanos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en una reestructuración de deuda de 32.000 millones de dólares, el Procurador no puede tomarse el trabajo durante 2 meses para agarrar un poco y leer la legislación anglosajona no es codificada, es decir, se basa en los precedentes ordinarios y jurisprudenciales, y podría evidentemente puesto a estudiar algo? No, porque claro, es decir, ellos preparaban los contratos, nos sometían a la legislación de esos países, hacían lo que querían con nosotros. Y les voy a contar algo que, bueno, es anecdótico, ¿no? Porque dentro de toda la ilegalidad de todo esto, es decir, uno dice, estas son... Pero en una muestra de cómo se maneja el sistema financiero internacional con los países dependientes, se llegó al extremo de que en uno de los contratos, digamos el que garantizaba la operatoria Brady de 1993, que para garantizarla el Estado argentino compró bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, eso se articuló a través de un contrato donde todas las cláusulas eran a favor de los acreedores, menos una. Esa cláusula, que de alguna manera al país le daba alguna chance de que en caso de que las circunstancias externas alteraran el equilibrio del contrato, lo que era una ficción porque no había equilibrio, siempre nosotros estábamos inferior en condiciones, pudiera pedir es decir, una reestructuración del contrato, o sea, mejorarlo. Es lo que en el derecho argentino se llama rebus sistantius, o teoría de imprevisión, y en el derecho anglosajón, un necessary hardship, y que establece lo mismo. Pero los acreedores dijeron, como estos pueblos firman cualquier cosa, se someten a cualquier exigencia, y son tan idiotas que después sus presidentes hacen declaraciones de soberanía,
y de que el Estado, es decir, lo defendemos y todo lo demás, vamos a poner una cláusula a ver si la firma. Y la pusieron y se firmó. ¿Y qué decía la cláusula? Que en caso de que, bueno, el contrato se altere a través, por circunstancias externas, el país tendrá derecho a solicitar una reconciliación del contrato 21 años menos un día después de la muerte del embajador de los Estados Unidos en la Corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre del que fuera presidente de los Estados Unidos. La familia Kennedy es una familia enorme que si se extingue, se puede extinguir en el año 3000, por ahí, no sé. Y bueno, el país tendría que esperar 21 años menos un día después para poder pedir que se reajuste un contrato que feneció hace varios cientos de años antes. Entonces, cuando uno ve estas cosas que no responden a un contrato convencional, dice, esto es una burla. Esto es decirle, señores, ustedes son capaces de firmar cualquier cosa. Bueno, en el canje, esto fue en el 93. Sabemos lo que pasó durante la década del 90, que la deuda siguió creciendo y creciendo y creciendo, entonces llegamos al 2001. En el 2001 llamamos de nuevo a que nos salvara, después de la gran crisis, al que nos había hundido con el Brady, Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo cambió bonos de cumplimiento casi inmediato por bonos a más largo plazo, pero con tasas de interés descomunales, algunas cuales llegaron al 17% en dólares. Por supuesto, se pagaron además comisiones por casi 200 millones de dólares a un grupo de bancos a los cuales estaba vinculado el ministro en ese momento. Y esa negociación le costó al país 55.000 millones de dólares más. En este momento, Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Central, está procesado por sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente por haber intervenido en ese megacanje. Además de Julio Dreisen, Horacio Liendo y todos los que participaron en la operatoria, Domingo Cavallo incluido. Bueno, llega el doctor Kirchner y dice, bueno, vamos, esto hay que terminarlo, si no es posible que la Argentina siga con esta pesada carga. Y algunas personas que merecen fe dijeron que después que Kirchner firmó los documentos para la reestructuración de la deuda pública en el 2004, se dio cuenta que había cometido un grave error debido a la sugerencia de su ministro, Lavagna, pero claro, ya no podía echarse atrás. ¿Y por qué? Porque claro, en el primer decreto por el cual Kirchner decide reestructurar la deuda pública, el decreto 319 de marzo del 2004, él dice que se van a emitir bonos sometidos a la legislación extranjera, sometidos a la jurisdicción de los Estados Unidos, y decide aceptar como abogados externos de la Argentina a un famoso estudio de abogados de los Estados Unidos, Cherry Gottlesby y Hamilton, que son abogados que había contratado Carlos Menem en 1989 y que nos habían defraudado desde el 89 hasta el 2004. Y que hoy siguen siendo los abogados de la Argentina. Cuando yo le conté al presidente Correa quiénes eran estos sujetos, inmediatamente se revocó el contrato que se les había dado. Pero bueno, aquí lo aceptamos. Se hace este canje de deuda y la deuda no bajó un 70% como dijeron, ni remotamente. En el primer canje apenas bajó un 22% y después con el canje del 2010 bajó alrededor de un 45-50%, que se compensó la baja porque los bonos tenían, uno de los stocks de bonos tenían cupones atados al PBI, por la cual lo que se les quitó por un lado lo recuperaron por el otro. Además que los últimos cálculos que se han hecho demuestran que los que entraron en el canje, por supuesto no ganaron, ganaron los buitres, pero ganaron cifras significativas, no perdieron un solo centavo. No voy a hablarles de esta negociación que hicieron en el 2010. En el 2010, el canje que se le propuso a la Presidenta de la Nación, el ministro Boudou, que era ministro de Economía, fue un canje que no fue idea de Boudou, fue una idea de unos aventureros muy vinculados a la banca internacional,
Emilio Ocampo Alvear y Echevarri Bullrich, que constituyeron una sociedad, una consultora, con 12.000 pesos de capital. ¿Y ustedes creen que una sociedad constituida en enero con 12.000 pesos de capital puede ofrecerle al gobierno un canje de 20.000 millones de dólares y el gobierno aceptarlo? Cualquiera de nosotros que hace eso, ¿ustedes creen que nos darían caso? Pero claro, como acá había algunas vinculaciones espurias de gente que había comprado bonos y que por supuesto sabía que el gobierno iba a pagar, porque como dijo la presidenta una vez, somos pagadores seriales, siempre hemos pagado, aunque los grandes medios digan que no, que somos deudores y todo lo demás. Bueno, se hizo el canje en 2010 y empezó el problema de los buitres. ¿Por qué? Porque cuando la primera acción legal se inicia en Estados Unidos en noviembre del 2003, el gobierno de Kirchner comete el error de no atender debidamente el problema y lo dejan pasar porque suponen que no va a pasar nada con los buitres. Hasta que llegamos al 2011, donde se dicta la sentencia del juez Griesa, y ahí el gobierno empieza a ver que la cosa es complicada, pero claro, igual dice, no vamos a pagarle nada a nadie porque apelan a la Cámara, por supuesto, confirma el fallo, porque eran bonos, más allá de al precio que los hayan comprado, eran bonos emitidos por el gobierno argentino, legitimados por una ley del Congreso, por un decreto del gobierno, o sea, no eran bonos falsos ni nada por el estilo. El problema era que no los habían comprado, pero para la legislación norteamericana eso no tiene ninguna importancia. Resultado, se hace otra apelación, nos vuelven a dar por la cabeza, hasta que el gobierno, yo diría que informado falsamente por estos abogados que teníamos, le dicen que va a interponer un recurso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema seguramente va a estudiar el problema. Ya había habido presentaciones de algunos organismos que decían que este juicio era disparatado. Y por supuesto se interpone el recurso de apelación, el Right of Certiorari, y la Corte Suprema lo liquida diciendo nosotros nos ocupamos de esto. El otro día yo le decía al senador Miguel Pichetto, que es el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, le decía, mire Miguel, yo estoy convencido que estos abogados le mintieron al gobierno, porque son abogados expertos, ellos sabían que no teníamos ninguna posibilidad. Pero a pesar de eso le dijeron al gobierno que sí, y el gobierno lamentablemente confió en estos abogados, en los que nunca debería haber confiado, y pasó lo que pasó. Y llegamos a una situación donde a través de todas las acciones que hicieron, nos embargaron la fragata, intentaron sin embargar fondos del Banco Central y diversos activos de la Argentina, que por suerte, en algunos casos consiguieron algo y en otros casos generalmente nada. Pero bueno, sube el gobierno actual. Y por supuesto, ya lo había dicho el presidente Macri, él iba a arreglar este tema porque el tema de los buitres impedía a la Argentina el acceso al crédito internacional. Estas son todas las cosas que dicen todos los medios. Claro, una de las mejores cosas que uno tiene que hacer a veces es confrontar lo que dicen con la realidad. El problema es que, claro, la gente, si un empresario, un fabricante, un maestro, no tiene tiempo para investigar los archivos, ni ver los decretos, ni nada. Y cuando decían esto del acceso al crédito, qué raro, ¿no? Porque con el tema de los buitres, la presidenta de la Nación pudo firmar un contrato con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, otro contrato con Dow Chemical para explotar el gas de Vaca Muerta, firmó un contrato con la Barrick Gold para la explotación de las minas en el proyecto Pascualama. Es decir, emitieron bonos por 1.500 millones de dólares el año pasado, a pesar de que habían recibido ofertas por 1.800, sometidos a legislación argentina y jurisdicción argentina, y los acreedores lo compraron, porque siempre ha sido un negocio comprar nuevos argentinos, porque Argentina siempre paga. Pero bueno, en toda esta estructura mediática nueva, donde tenemos que insertarnos en el mundo, otra de las frases notables, claro, yo el otro día lo planteé a los senadores, dije, el problema de la deuda es que siempre se maneja desde el punto de vista económico. Los economistas dicen, si la deuda se puede pagar, se paga, y si no, se reestructura. Que los contratos sean ilegales, que sean fraudulentos, que se viola el orden público, parece que no le interesa a nadie, porque cualquier ciudadano puede estar afectado si comete algo que no debe, pero en el tema de la deuda tienen una especie de jurisdicción aparte.
Entonces así que como que había que hablar con los buitres y lamentablemente no había alternativa que pagar en el juzgado de Griesa los bonos que estaban ejecutados, porque era una sentencia judicial ya absolutamente convalidada. Pero aquí también quiero hacer una distinción de cómo se manejan las cosas, ¿no? Y esto fue materia de una nota que yo publiqué en el diario La Nación hace unas semanas, diciendo que el gobierno decía que había que respetar la sentencia de Griesa, decían los grandes medios, La Nación, Clarín, etc., los economistas. Ahora, me llamaba la atención que se respetara la sentencia de un juez norteamericano y el gobierno hubiera instruido a YPF a que no diera a conocer el contrato firmado con Chevron, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había ordenado que el contrato se mostrara. Es como un doble estándar. Esto lo mostrás, esto lo obedezco y esto no. Yo supongo que es preferible obedecer a la Corte Suprema de su país que a la sentencia de un juez extranjero. Y así fue cuando se mandó este proyecto de ley al Congreso, que se discutió en largas sesiones, y cuando yo empecé a leerlo, claro, cuando uno tiene cierto entrenamiento en esto, dije, primero el ministro Pratgay habla que la deuda con los buitres son 20.000 millones de dólares, y que han arreglado ya con un stock de descredores por 7.553 millones. Pero que hay otros, en Japón, Alemania, España, Francia, y hay bonistas que tienen 3.000 millones de dólares que no se sabe dónde están. Eso lo dice la elevación del proyecto al Congreso. Entonces cuando dicen, con esto salimos del default, digo, ¿qué salimos del default? Si pagando esto todavía queda, que no se sabe si van a ser ejecutados, etc. Pero bueno, se acompaña el proyecto con unos acuerdos ya firmados, claro, acuerdos donde no hay liquidación de capital, de intereses, cosas de una precariedad inconcebible que un Estado soberano se maneje así. Y yo, acá seguramente no lo van a ver, pero bueno, el que quiera se lo puedo mandar. Bueno, cualquier contrato que uno firma, un contrato de locación por 10.000 pesos, una hipoteca por no sé, por 50.000 pesos, lo hace ante un escribano público. Es decir, un contrato de locación, aunque lo haga ante un escribano, tiene ciertas formalidades, tiene un sellado. Bueno, el señor Luis Caputo, que es el secretario de Finanzas de la Nación, arrancó una hoja de agenda y en forma manuscrita, como ven acá, reconoció una deuda de 842 millones de dólares. Este documento está firmado por el responsable de los acreedores y por el secretario de Finanzas de la Nación. Como no estaban seguros, pusieron 842, 848. Total, 6 millones de dólares, 6 millones más, lo paga el pueblo argentino. ¿Ustedes creen que un Estado soberano puede reconocer una deuda de esta manera? Pero bueno, los diputados lo aprobaron, los senadores lo aprobaron, y yo lamentablemente en esta experiencia que tengo hace muchísimos años sobre esto, es decir, a veces me da vergüenza ajena de los diputados y senadores que tenemos, de las cosas que firman, de las cosas que aprueban, de las discusiones, de la sobreactuación permanente, donde el más ignoto representante del pueblo tiene que decir un discursito que no tenga la menor idea de nada, y así nos va. Pero bueno, se aprobó este proyecto, y para aprobarlo, la Argentina emitió 16.500 millones de dólares en bonos externos, nuevamente sometidos a la jurisdicción extranjera, a la Corte de Nueva York, y se le dio facultades irrestrictas al ministro de Hacienda para que negocie, firme, arregle y haga lo que se le dé la gana. Ahora, el Congreso autorizó una emisión de 12.500, ampliando la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, firmada el año pasado, había autorizado una emisión de deuda por 23.500 millones, que el gobierno anterior, si ganaba las elecciones, iba a manejarlo supuestamente con algunos organismos bilaterales y con emisión y con canje de deuda interna. Pero bueno, perdió las elecciones, entonces había una autorización por 23.500 y ahora el Congreso lo amplió a 12.000 más.
Total 35.000 millones para todo el año 2016. El gobierno emitió 16.500 y en una especie de negociación casi secreta en el mes de febrero 5.000 millones de dólares más al 8 y pico % de interés anual y entregó una garantía de 11.000 millones por esos 5.000 que negoció, que son a corto plazo, vencen en 11 meses, con lo cual 16.500 más 5.000 tenemos 21.500 millones. Y a estos 21.500 millones se suma que el presidente Macri, por el decreto 594, hace una semana, acaba de ordenar la emisión de 10.000 millones de dólares más para acceder al mercado doméstico, así es el decreto de los Estados Unidos. Total, 31.500 millones, nada más que en 4 meses. Pero no es plata que recibimos y que la vamos a pagar, no, vamos a empezar a pagarla. Yo diría que es la mayor emisión de deuda soberana hecha en los últimos 40 años. Y estamos en abril, porque a esto se suma que vamos a empezar a endeudarnos para cubrir el déficit fiscal y para siempre algún artilugio económico para tratar de disfrazar este constante sometimiento al acreedor extranjero. Porque, por supuesto, a nadie se le ocurre que se establezca la jurisdicción argentina. Claro, los economistas dicen, no, el que si esto se somete a la jurisdicción argentina, no se pueden conseguir condiciones tan favorables. ¿Qué condiciones favorables? ¿Alguna vez Estados Unidos se sometió a la legislación de otro país? ¿Inglaterra? ¿La Argentina? En los últimos 40 años, sí, siempre. No confiamos en nuestros tribunales y confiamos en los tribunales de los acreedores. Claro, algunos dirán, sí, no, pero las cosas son así, es decir, el sistema funciona así. Y esto es una de las cosas fundamentales, que esto no se puede mejorar y manejar de distinta manera dentro del actual sistema. Esto es una cuestión sistémica. El tema de la deuda tiene que ver con lo que es el sistema capitalista. Y precisamente hace unos meses antes que el Papa Francisco fuera a los Estados Unidos, el procurador fiscal de la Santa Sede, el doctor Coppola, me mandó una nota diciendo que el cardenal Parolin pedía que le enviara al Papa una serie de documentos de cómo actuar la estructura de la deuda, que nosotros conocíamos por haber investigado en la Argentina y en el Ecuador, y esto se hizo a través de un amigo mío, que es muy amigo del Papa, Gustavo Vera, que por supuesto le ha planteado al Papa Francisco su preocupación sobre todo esto, porque la idea del Papa es recoger un documento de la Comisión Justicia y Paz que se sancionó hace mucho tiempo, que se llama Una Consideración Ética de la Deuda Internacional, mostrando lo que significa la deuda para los países, y que el Papa lo señala en Laudato Si, la última encíclica que publicó. Cuando planteo que esto es sistémico, es porque no se puede salir de esto si no se cambia el sistema que tenemos. Correa lo intentó. ¿Y cómo lo intentó? Cuando asume el poder, y aquí, es decir, un poco lo que decía Flor de contarles esto, dijo, vamos a pagar la deuda que corresponda pagar. Hizo hacer una auditoría. Ustedes no tienen ni remotamente la menor idea de lo que encontramos. Las cartas amenazadoras, extorsivas, los manejos de los bancos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que prestaban plata para promoción minera y los contratos decían para la privatización minera, les daban plata para proyectos educativos, iba el 80% para pagar la deuda. Es decir, cosas realmente inconcebibles. Pudimos hacer una especie de anatomía del fraude de la deuda. El presidente quiso impugnar todo esto, pero no le fue posible. ¿Por qué no le fue posible? Yo lo acompañé a verlo al presidente Chávez, al presidente Morales, vinimos a Argentina, fuimos a Brasil, y no hubo la menor posibilidad de constituir un apoyo latinoamericano para que esto pudiera ocurrir. Ecuador es un país muy chico, con muchas limitaciones económicas, especialmente por la enorme y abrupta baja del precio del petróleo, entonces no tuvo otra alternativa que pagar algo. Y le dijo a los acreedores, señores, yo les voy a pagar el 30% y ni un centavo más. Si no aceptan esto, hagan lo que quieran, el Ecuador va a saber cómo defenderse.
La diferencia con la Argentina es que el Ecuador tenía una auditoría que estaba constituida por un informe de 50.000 páginas y miles de documentos anexos donde se mostraba lo que habían hecho todos los bancos acreedores. Si yo traslado esa auditoría a la Argentina, diría que es idéntico. ¿Por qué? Porque los procesos fueron los mismos. Deuda original de la dictadura, estatización de la deuda privada, Plan Brady, megacanje del 2001, exactamente lo mismo. Los mismos bancos, los mismos abogados, los mismos acreedores, las mismas cláusulas. Claro, los acreedores dijeron, si esto trasciende internacionalmente, va a ser no solo un escándalo, otra que Wikileaks, sino todos los países deudores van a tomar esto como referencia y aquí puede producirse una crisis financiera descomunal. Entonces, dijeron, está bien, presidente, páguenos lo que dice, pero eso sí, la auditoría se terminó. Entonces, eso fue lo que hubo que hacer para solucionar un grave problema del país y ver cómo se manejaba esta gente. Ahora, para terminar y darle la palabra a la profesora Marcucci, es decir, una de las cosas que tenemos que tener conciencia es lo que ha significado los pagos de la deuda en detrimento de cuestiones fundamentales para el desarrollo del país. Como les decía, se han pagado más de 450.000 millones de dólares de deuda. Imagínense escuelas, universidades, hospitales, viviendas que se hubieran construido con todo eso. Lo lamentable es que ningún gobierno constitucional quiso enfrentar el problema. Ningún gobierno se atrevió a enfrentar al sistema. Ningún gobierno quiso poner en evidencia, mucho más cuando en la justicia federal hay 4 causas penales donde se investigó parte del proceso, donde hay una abrumadora cantidad de pruebas que podrían haberle servido a los distintos gobiernos para decir, señores, no, mire, tenemos esto, en los tribunales está esto, es decir, paremos la mano y veremos qué pasa. Y antes de terminar, 2 cosas para que tengan idea de la gravedad del tema y de cómo se han manejado nuestros gobiernos. En el año 1993, en un documento confidencial que encontré en los archivos de Economía, el ministro Cavallo le informaba al presidente de la Nación que la Argentina paga sus deudas sin exigirle a los acreedores en ningún caso que acrediten la legitimidad de los créditos que reclaman, ante solo avisos de vencimiento. Es decir, viene el Citibank y dice, me deben 125 millones de dólares y el Tesoro paga. Ahora, en concepto de qué se lo debo, entonces el ministro decía que no podía hacer eso. ¿Y cómo decidió arreglar el problema? Contrató a los propios acreedores, un conjunto de bancos acreedores, al Chase Manhattan Bank, al Bank of America, al JP Morgan, al Deutsche Bank, al Sangwa Bank de Japón, para que ellos nos dijeran lo que le debíamos sobre la base de sus registros, cuántos honorarios íbamos a pagarles, cuántos intereses, cuántos punitorios, y a partir de ahí se reestructuró de nuevo toda la deuda, sobre la base de lo que los acreedores decían. Y cuando la Justicia Federal libró oficios al Ministerio de Economía y al Banco Central para que informaran, los que mandaran los documentos de la estructuración de la deuda pública, informaban sistemáticamente, no tenemos registros de la deuda, solo anotaciones poco específicas sin valor contable. Aquí termino, pero en el 2014, en la Cámara de Diputados le pedimos al Ministerio de Economía que nos mandara los documentos que registraban la deuda con el Club de París. El Ministerio de Economía nos informó que no tenían ningún papel, que lo tenía todo el Banco Central. Libramos un oficio al Banco Central. El Banco Central informó que no tenía ningún papel, lo tenía el Ministerio de Economía. O sea, teníamos 2 notas de 2 entes oficiales que uno decía que lo tenía el otro, como una comedia enredo de estos programas vulgares de la televisión. Entonces dije, bueno, vamos a iniciar una acción legal contra el Banco Central, porque el Banco Central fue el que negoció las 5 rondas del Club de París en 1985, 87, 88, la última fue la del 93. Entonces, ante la amenaza carta documento del Banco Central,
recibimos una nota de la directora de Asuntos Jurídicos, la doctora Urquiza, donde nos decía: hemos recibido del Ministerio de Economía unos papeles que adjuntamos. ¿Qué decía el Ministerio de Economía? Es cierto que hemos recibido del Banco Central una serie de datos no debidamente sistematizados en algún momento, que enviamos en este momento a los efectos de la información que fuera solicitada. Y mandaban 2 o 3 hojas de papel continuo con la lista de todas las deudas de la Argentina, pero cifras y acreedores, nada más. Sobre esa base, el ministro Kicillof, una deuda de $6.000 millones, reconoció 9.500 a pagar en 5 años. Yo pregunto, algunos que están acá, si aparece y dice: che, me debes 5.000 pesos. Bueno, ¿por qué? Te di un cheque, un pagaré, ¿qué firmé? ¿Alguien paga sin saber lo que paga? La Argentina lo viene haciendo desde 1983 hasta hoy. No ha habido un solo gobierno que haya cuestionado esto, que haya impugnado estos créditos, que haya tratado por lo menos de discutirlo. Y cuando yo le escribí una larga carta a la Presidenta de la Nación, diciéndole todos los elementos que tenía para ejercer la defensa en los tribunales de Estados Unidos, me contestó en otra larga carta, felicitando la investigación y todo lo demás, pero diciendo que otra cosa no se podía hacer. Así que esto es un poco lo que quería contarles. Insisto que es importante esta investigación que están haciendo, que se quieran sumar. Yo creo que si la Argentina no termina con estas formas de manejarse, esté en el gobierno quien esté, nuestro futuro va a ser extremadamente complicado. Muchas gracias.